Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos presenta la imagen de Dios liberador de su pueblo, esclavo en Egipto, y un apremiante llamado de Jesús a la conversión. El pasaje del libro del Éxodo nos habla de la misión que Dios confía a Moisés en el desierto de Madián, donde él se había refugiado huyendo del faraón que lo perseguía por haber matado a un capataz egipcio. Mientras está pastando las ovejas de su suegro en las faldas del monte Horeb, Moisés se sorprende al ver una zarza que arde sin consumirse. Al acercarse para averiguar ese extraño fenómeno, una voz lo llama por nombre y le ordena quitarse las sandalias y no acercarse, porque esa tierra es santa. Esa voz es la voz de Dios, que se manifiesta en esa zarza ardiente, signo de una presencia que no desvanece y que inflama el corazón del ser humano. Mientras está a solas ante Dios en un encuentro impresionante que cambia por completo la vida de Moisés y también la vida del pueblo de Israel esclavo en Egipto, ha sido ese momento un encuentro con Dios que se da solo en una situación de libertad de tantas cosas que ocupan también nuestra interioridad, quitándonos las sandalias de la presunción y de la soberbia y presentándonos ante Él como sencillas criaturas suyas. A continuación, Dios comparte con Moisés su preocupación por el estado de esclavitud en que vive su pueblo elegido. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, conozco sus sufrimientos, por eso he bajado para librarlo del poder de los egipcios. Ya en esta palabra, Dios da a conocer su manera de ser y de actuar. Ha visto la esclavitud del pueblo, ha oído sus gemidos y conoce. Un conocimiento, por tanto, que brota del hecho de haber vivido y compartido la situación de su pueblo cautivo. Dios no puede quedarse indiferente ante tanta injusticia y opresión. Por eso baja del cielo para librarlo. Aquí se manifiesta el rostro verdadero de nuestro Dios, el rostro de la libertad y de la justicia, que se pone al lado de los oprimidos y que interviene para liberarlos, prometiendo una tierra donde puedan vivir sin opresión y como hermanos. Luego Dios llama a Moisés para que colabore en esa misión. Ahora, ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés pone una gran objeción. Todavía no conoce el nombre de Dios, que es la expresión de su identidad. En la Biblia el nombre es expresión de la identidad de una persona, para que él pueda presentarse ante los israelitas. Dios responde a Moisés que ya es su profeta y amigo con un nombre que puede parecer misterioso. Yo soy el que soy. Este nombre significa que Dios se conoce y se hace conocer por su manera de actuar, de estar en medio de nosotros. Yo soy el Dios que está al lado de mi pueblo como dador de vida y como liberador. Así se manifiesta en ese momento. Y es significativo que Dios desde su primer encuentro con Moisés se manifieste como el que está metido en nuestra historia humana, que actúa en favor de los oprimidos y que restablece la justicia
y devuelve la libertad. De hecho, Dios, representado por la nube que durante el día protege del sol abrasador y la columna de fuego que de noche alumbra el camino, encabezó la marcha de Moisés y de los israelitas por el desierto, y también los hizo pasar a pie el mar Rojo hacia la libertad de la tierra prometida. En los 40 años de travesía por el desierto, Dios enseñó a ese grupo de esclavos a organizarse como pueblo libre de la opresión, pero también de los ídolos paganos, y los preparó para estrechar la alianza con Él, el único y verdadero Dios. Y San Pablo, en la carta a los cristianos de Corinto, afirma que la experiencia del Éxodo fue como el bautismo del pueblo de Israel, y que todo esto aconteció simbólicamente por ejemplo nuestro. De hecho, también nosotros en nuestra vida pasamos por la experiencia del mal, cuando por nuestra debilidad caemos bajo la esclavitud del pecado. Pero Dios, así como escuchó el clamor de los israelitas, también escucha nuestros sinceros pedidos de auxilio y viene en nuestra ayuda. Lo único que Dios nos pide es que sepamos reconocer nuestros pecados y que estemos dispuestos a dejarnos corregir e iniciar un nuevo camino. Es lo que Jesús pide en el Evangelio de hoy ante los comentarios de unas personas acerca de dos desgracias que habían conmocionado al pueblo judío. Jesús deja claro su posición. No hay relación entre esas tragedias y los posibles pecados de las víctimas. ¿Creen ustedes que esas personas sufrieron todo esto porque eran más pecadores? Les aseguro que no. De esta manera, Jesús rechaza la imagen que persiste todavía hoy en tantas personas de un Dios vengativo que castiga a los que caen en el pecado. Por cierto, nuestra mente humana no encuentra una razón al porqué de la muerte de inocentes, de la maldad humana, de las desgracias provocadas por fenómenos naturales y de tantos otros males. No nos resignamos y a menudo nuestra fe entra en crisis y hasta llegamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué permites tanto dolor, sufrimiento y muerte? Por cierto, el mal y la muerte están relacionados en forma misteriosa con el pecado. Sin embargo, nuestra vida, nuestro destino no escapa de las manos de Dios, porque Él en Jesucristo ha hecho de nuestro mal un lugar de salvación, como dice San Pablo en la carta a los cristianos de Roma: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el pensamiento de Dios, el sufrimiento de por sí no es un mal. El mal es lo que mueve a la maldad, al odio, a la violencia y a la guerra, lo que causa el hambre, la migración y el sufrimiento de millones de personas, y todo lo que intencionalmente promueve la muerte del otro y la destrucción del medio ambiente. Ese es el mal. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos llama a ver lo que pasa en nuestra existencia desde la mirada del Padre que nos ama y que nos quiere salvar, a ir a lo más profundo de nuestro ser y discernir cuál es la verdadera motivación de nuestro ser, de nuestra vida y de lo que pasa en el mundo. Nos dejamos llevar por la lógica del pecado y de la maldad, los apetitos desenfrenados, la codicia, la falta de respeto a la vida. Estas actitudes nos juzgan y condenan
y pueden producir un enlace peor que si nos cayera encima una desgracia. O nos mueve la lógica del creyente que vive según el criterio de Jesús, en constante actitud de producir buenos frutos, como nos indica la parábola de la higuera y el labrador. Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios la capacidad de hacer el bien, de cultivar la justicia y la verdad y de mantener nuevas relaciones con los hermanos. Por eso el Señor, dueño de la higuera que somos nosotros, un día nos va a pedir la cuenta de nuestros frutos. Jesús hoy nos suplica convertirnos para que no caigamos víctimas de nuestros propios errores y que optemos por el reino de Dios, el plan de salvación para la humanidad entera y el universo creado. Acojamos su invitación y trabajemos para desterrar todo lo que destruye la vida, lo que divide y humilla, que enfrenta y somete al ser humano, y renovemos nuestro compromiso en favor de la vida, el amor, la libertad y la verdad, la justicia y la paz. Y en este camino de conversión, nuestra arquidiócesis adhiere de todo corazón a la iniciativa del Papa Francisco de consagrar Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María en una liturgia por la paz el 25 de marzo en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Nosotros lo hacemos el mismo día aquí en nuestra catedral a horas 12 y les invito encarecidamente a unirse todos en oración para que cese esa calamidad, causa de tantos sufrimientos y muerte, sobre todo de personas inocentes. Amén.